Tarea fina la música en el comienzo, puro contenido. Suenan los Redonditos de Ricota, con el Indio Solari a la cabeza. Un tema de la primera época de los Redondos, de los años 80 en realidad. Seguiría la segunda, ¿no? Porque 70, 80, bueno. Sí, 80 y pico. Década del 80, bueno, ahí estaba la referencia histórica. Una década en la Argentina interesante desde el punto de vista histórico y también político, porque nos vamos a meter ahora con una historia que es un poco recuerdo histórico y político y un poco actualidad, por supuesto, para traerla a nuestros días. Hace 33 años una agrupación política nueva surgía en la política argentina, precisamente. Y estamos en comunicación con alguien que tiene que ver con esa historia, que hoy está al frente del Movimiento Libres del Sur, y es Humberto Tumini, que nos está escuchando. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Mercado en Radio Cooperativa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Te gusta el rock, Humberto? Me gusta toda la música. El rock, algunas cosas me gustan, no, los redonditos me gustan. ¿Te gustan los redonditos? Bueno, empezamos con esto, y la verdad es que hay algo de vinculación histórica, porque mañana la agrupación que vos formás parte, que estás al frente, que ha tenido algunos cambios de nombre, en ese momento conocida como la Corriente Patria Libre, se fundaba. ¿Fue exactamente el 14 de noviembre del 87? ¿Mañana la fecha, Humberto? Sí, en realidad hicimos un plenario, éramos grupos de compañeros y compañeras, seríamos unas 7, 8 provincias, hicimos un plenario en Córdoba el fin de semana, 14 y 15 de noviembre, y allí lanzamos el partido. En realidad lo veníamos armando ya hace un tiempo, digamos, y bueno, y lo lanzamos en esa fecha. ¿Y qué significó en términos políticos esta experiencia en ese momento, que para situarnos en la Argentina era la Argentina de Raúl Alfonsín como presidente? Alfonsín entraba ya casi en el momento final de su gobierno. Recordamos que ese mismo año había sido los primeros alzamientos cara pintadas, la famosa Semana Santa del 87, y la situación económica que mostraba ya el fracaso del Plan Austral por un lado, empezaba a ser muy preocupante, lo que también terminaría acelerando el final del gobierno de Alfonsín. ¿Qué significaba para ustedes, con experiencias diversas de militancia en los años 70 en algunos casos, y con nuevas generaciones que también se sumaban? Bueno, nosotros en realidad nosotros veíamos que los partidos tradicionales, los grandes movimientos nacionales, el radicalismo y el peronismo, habían encontrado límites a esa altura ya de la historia en transformar la Argentina, ¿no? Es decir, fueron factores sumamente importantes de grandes cambios, el radicalismo con Irigoyen y particularmente el peronismo en los primeros gobiernos de Perón, pero nosotros le veíamos una limitación significativa. Lo de Alfonsín era una muestra, pero también venía el peronismo que había perdido las elecciones en el 83 con Nito Lugar, ¿no? Y entonces nosotros pensábamos que hacía falta una nueva fuerza política popular, progresista, de izquierda en la Argentina. Habíamos visto con cierta expectativa ver cómo se desarrollaba el partido intransigente con Oscar Allende. Si te recuerdas, no sé si te recuerdas, capaz sos medio joven, en el 85 sacó 1 millón de votos. Sí, ¿no? Tercera fuerza, claro. Exacto. Entonces, pero digamos, ya llegado el 87, entró el debate de ir con el peronismo, de ir con Cafiero, de ir con Menem, y bueno, y se anuló, efectivamente. No fue finalmente con el peronismo en el 87, pero ya bajó nuevamente a 200, 300 mil votos, y bueno, y allí murió como opción política, ¿no? Claro. Y a su vez la izquierda, en ese momento la izquierda la representaban el Partido Comunista y el Movimiento del Socialismo. Nosotros la veníamos como fuerzas, digamos, interesantes en ese momento. De hecho, tuvimos alianzas con ellos, en Izquierda Unida y demás, pero con fuertes límites para disputar poder político. La vimos como fuerza de izquierda muy testimonial, en el caso del Partido Comunista, una alta incomprensión de la cuestión nacional, también el trotskismo. Entonces decidimos lanzar una nueva fuerza
dijimos, bueno, hay que construir una nueva fuerza política. Y bueno, y así empezamos a marchar en esa dirección, siempre con ese objetivo. Es decir, seguimos pensando que tanto el peronismo como el Partido Justicialista tienen ya a esta altura de su historia. Humberto, me parece que estamos perdiendo, a ver si recuperamos se cortó. Estamos charlando con Humberto Tumini, es uno de los fundadores de la corriente Patria Libre, allá por 1987, y hoy está al frente de Libres del Sur, un movimiento que fue fundado en 2006. Habían tenido una participación, un acercamiento al kirchnerismo al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner. Luego ya en el gobierno de Cristina ellos dejaron esa posición de lado y bueno, finalmente optaron por otros caminos. Ahí vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Humberto Tumini, a 33 años de la creación de la corriente Patria Libre. En su momento nos relataba, estamos hablando de los años 80, ellos fueron parte del Frente Amplio de Liberación, luego de Izquierda Unida, y la verdad que nos quedamos en ese punto y sería bueno preguntarle, Humberto, bueno, ahí se había cortado la comunicación, es interesante repasar esa década por lo que significó, por un lado, la salida de la dictadura, pero fue una década corta, ¿no? Porque rápidamente, permítame el salto histórico, llegaron los muy difíciles años 90, ¿no? Y ahí la cosa empieza a ordenarse, pero por el lado de que el peronismo con Carlos Menem, bueno, ya no deja lugar a dudas de qué papel ocupaba en la política argentina, al menos en ese tiempo, ¿no? Bueno, el peronismo muestra lo que nosotros veíamos ya antes con Luder, más o menos disimulado con Antonio Cafiero, que finalmente no fructificó, ¿no? O sea, un partido muy heterogéneo, ¿no? Entre sus distintas vertientes y con un componente de derecha significativo, difícil que transformar el país en un sentido de progreso. En realidad intentó transformarlo en un sentido neoliberal, digamos, ¿no? Y a su vez el radicalismo con Alfonsín había mostrado los límites, entonces se justificaba plenamente el lanzamiento de una nueva fuerza política progresista. Lamentablemente en los años 90 ese espacio no lo ocupó el Frente Grande, ¿no? Que fue, digamos, generó mucha expectativa, pero desde el principio tuvo un importante ayornamiento al neoliberalismo, ¿no? Que nosotros observamos y por eso no formamos parte de esa alianza y del repaso, porque nos dijimos, bueno, pero acá de lo que se trata es ver cómo se derrota el neoliberalismo, no de cómo se acomodan las cargas, porque va a haber, como dijo Fukuyama, 100 años de historia neoliberales, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, nadie cuestionaba ni siquiera en el 99, cuando ya la crisis estaba desatada y demás, nadie cuestionaba la convertibilidad, por ejemplo. No, por supuesto, claro. No, por supuesto. Es más, el Chacho le renuncia por una cuestión de corrupción a De la Rúa, ¿no? Y después lo promueve que venga a Caballo cuando el gobierno de De la Rúa hace agua por todos lados. Claro. Es decir, evidentemente fue ocupado porque, bueno, generaron una fuerza significativa, ¿no? En las elecciones. Ganan las elecciones en el año 94, salen segundo en el 95, pero con muchos votos. Pero evidentemente no era una fuerza genuina y la historia se encargó de mostrarlo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguíamos convencidos de que seguimos convencidos que la Argentina requiere una nueva fuerza política popular que represente genuinamente a la mayoría, ¿no? Es decir, el partido intransigente las representó un poquito y después no estuvo a la altura, y el Frente Grande y el FEPASO la representó mucho más, pero tampoco estuvo ni de cerca a la altura de lo que la historia le requería, por supuesto. Estamos charlando con Humberto Tumini y casi sin haberlo combinado, porque en realidad simplemente le pedimos la entrevista y mañana una fecha que también nos interesaba poner al aire en el programa, una fecha de recuerdo para la corriente Patria Libre, hoy Libres del Sur, pero casi que, Humberto, estamos haciendo una clase rápida de historia y de política que me imagino, usted hablaba de mi edad, yo tengo 46, digamos, los 80 era muy pibito, pero en los 90 sí, uno ya empezaba
a ver, por eso la referencia bien contundente de lo que fue esa década tan complicada. Llega 2001 y el estallido. ¿Qué lectura hicieron ustedes en su momento? Y después la salida que implica de alguna manera la aparición del kirchnerismo en la Argentina. Bueno, nosotros por supuesto fuimos muy opositores a Menem, muy opositores de la Rúa y opositores a Duhalde, ¿no? Si bien Duhalde no representaba exactamente lo mismo, tampoco representaba todo lo contrario, ¿no? No en vano había sido vicepresidente de Menem y había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no en vano tuvo la misma idea de reprimir la protesta social, lo que le cuesta la idea de continuar en la presidencia, ¿no? Cuando lo mata Costetti y Santillán. Claro. Ese fue nuestro posicionamiento. Ya nosotros siempre construimos organizaciones sociales, porque siempre tuvimos un concepto de partido muy vinculado al movimiento de masas, ¿no? No un partido solamente electoral. También participamos en las elecciones, participamos en todas las elecciones, ¿no? En Izquierda Unida en el 89, fui yo de candidato a presidente en el 95, frente a la Resistencia en el 99 con Jorge Reina, teníamos personería electoral nacional, pero centralmente teníamos una fuerte construcción social, ¿no? Juvenil durante los años 90, y finales de los años 90, y ya con De la Rúa y con Duhalde, una fuerte organización social, nosotros fundamos Barrio de Pie en ese momento, ¿no? Entonces ya habíamos adquirido una envergadura significativamente más importante que antes, y la verdad es que no lo votamos a Kirchner en el 2003, y no lo votamos no por Kirchner, no lo conocíamos mucho, ¿verdad? Nadie lo conocía demasiado, era un gobernador de Santa Cruz no muy conocido, pero sí lo conocíamos a Duhalde, y él hizo un acuerdo con Duhalde, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero va a llegar al gobierno y el dualdismo que es fuerte en la provincia de Buenos Aires lo va a condicionar fuertemente, en definitiva, y no lo votamos, ¿no? Sin embargo, cuando comenzó su gobierno, nosotros observamos que empezaba a tomar medidas que evidentemente el dualdismo no iba a estar de acuerdo, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, la cuestión de sacar a la Corte Suprema menemista, plantear de que nunca había que reprimir la protesta social, ¿no? En fin, vimos eso y en ese momento, era principio del 2004, el gobierno de Kirchner nos invita a conversar y a formar parte de su gobierno, ¿no? Y nosotros evaluamos que nos habíamos equivocado en no apoyarlo, porque en realidad él lo logró controlar a Duhalde, ¿no? Y secundarizarlo. Eso se manifestó más claro cuando el que se dio cuenta que lo secundarizaban era Duhalde. Claro. Y lo agarró y lo desafió en la provincia de Buenos Aires con Chiche. Cristina fue senadora y ganó Cristina. En realidad, la conclusión a que nosotros arribamos, y por eso le aceptamos ir al gobierno, es que la superestructura política anterior había quedado muy debilitada en el 2001 con el que se vayan todos. Entonces Kirchner, sin tener mayoría propia en el Parlamento, sin contar con mayoría entre los gobernadores, solamente contaba con el gobierno nacional, fue capaz de imponer una dinámica de gobierno a esa superestructura política. Entonces nosotros dijimos, bueno, a lo mejor efectivamente esto se transforma en una salida como la que nosotros propugnamos en la Argentina y nos sumamos al gobierno. Así fue esa etapa, digamos. Y nos sumamos al gobierno con fuerte peso social, digamos, ¿no? Es decir, bueno, Kirchner, yo recuerdo en el año 95, ¿no? Kirchner, Duhalde se le había quedado con el sello del PJ en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, para Kirchner, cuando, digamos, hizo campaña en esa legislativa en el interior del país, le era problemático que el PJ apareciera en sus actos, porque eso rebotaba en la provincia de Buenos Aires. Claro. Como nosotros éramos probablemente la organización social más grande en ese momento, nos pedía que el frente y la cabeza de los actos lo ocupáramos nosotros con Barrio de Pie para que el PJ quedara más atrás, y eso no tuviera influencia en la elección después en la provincia de Buenos Aires, sí, sí. ¿No? Y bueno, por supuesto nosotros estábamos de acuerdo con eso. La gente del PJ de la provincia no tanto, y alguna trifulca tuvimos ahí,
pero nunca pasaron a mayores, digamos. No quiero acelerarlo, nos queda poco tiempo, la verdad que es interesantísimo y no quiero dejar de pedirle una opinión por el hoy, digamos. Después, bueno, déjeme resumirlo y corríjame en todo caso, lo digo muy rápidamente. Después, finales de 2008, ustedes terminan yéndose del kirchnerismo. De alguna manera, los años que siguieron fueron también complicados para la propia fuerza del kirchnerismo, la muerte de Néstor Kirchner en 2010, el segundo mandato de Cristina, y llega el gobierno Mauricio Macri, y bueno, la historia es bastante más reciente. Hoy Alberto Fernández, que fue parte de ese primer gobierno de Néstor, ¿qué mirada tiene usted con respecto al presidente? No te escuché la pregunta. ¿Qué mirada tiene con respecto al presidente Alberto Fernández, que en el comienzo del gobierno de Néstor, bueno, era el jefe de gabinete? Sí, claro, sí. Nosotros siempre teníamos reuniones con él también, por supuesto, ¿no? Con él y Oscar Parrilli, que eran los que normalmente se encargaban de las relaciones con nosotros, no así Aníbal Fernández, con el que nos llevamos bastante más. Bueno, Alberto algunas cosas compartió con nosotros. Un año después él también se fue del gobierno, ¿no? Claro. Y en líneas generales, las críticas que él expresó, digamos, en todo ese periodo hasta el 2015, en líneas generales también a las críticas nuestras, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros, digamos, en el proceso electoral, nuevamente no fuimos con ellos, pero no fuimos con ellos porque nosotros teníamos una visión de que si la candidata era Cristina iba a perder, ¿no? Teníamos esa visión. Y evidentemente se ve que Cristina también tenía la misma visión. Iba a perder y iba a seguir Macri, no es que iba a perder y venía cualquiera que continuaba Macri. Claro. Entonces nosotros trabajamos para construir, digamos, una tercera opción política que impidiera la llegada de la continuidad de la derecha en el gobierno. Se ve que en su momento Cristina ve lo mismo y muy poco antes de las elecciones, 18 de mayo, lo dice ella en su carta de los otros días, le ofrece la presidencia a Alberto Fernández, ¿no? Eso ya eran 20 días antes de la inscripción de las alianzas en las elecciones internas. Nosotros teníamos constituido nuestra alianza con La Baña y bueno, y tampoco, para ser justos, tampoco nos invitan a formar parte del Frente de Todos. Si nos hubieran invitado, probablemente hubiéramos participado, ¿no? Yo creo que Alberto tuvo la visión de que la opción de La Baña era una opción que no lo perjudicaba a él, sino que lo perjudicaba a Macri, ¿no? Y probablemente, porque, digamos, había un sector de clase media que no lo quería Macri, pero tampoco la quería Cristina, y La Baña retuvo ese sector y le facilitó el triunfo al frente de todo, digamos, sobre todo en las generales, que no fue tan holgada la diferencia. Claro. Entonces no formamos parte del gobierno, pero nosotros ya desde que ganó las internas, nosotros dijimos que lo íbamos a apoyar, que si él iba a delinear, como todo indicaba, un nuevo rumbo para la Argentina, ¿no? Contrapuesto al rumbo neoliberal del macrismo, que fortaleciera el Estado, que favoreciera los intereses de las mayorías populares, que fuera soberano y latinoamericanista, en fin, lo que componen el combo de principios y de propuestas de un proyecto progresista le vamos a apoyar, y de hecho lo hemos apoyado desde que ha subido hasta ahora, digamos, ¿no? Y bueno, tiene situaciones difíciles, en algunas cosas somos un poco críticos, ¿no? También al interior de su propia alianza. Yo leí ayer, por ejemplo, el Frente Patria Grande que le ponía sobre del impuesto a las grandes fortunas una ficha, digamos, ¿no? Sí, bueno, no estuvimos... Es curioso porque hoy algunos medios opositores al gobierno, algunos analistas criticaban, bueno, el gobierno tiene que, de parte de fuerzas propias, soportar que le hagan desde la calle esto, como si la calle o la política no fuera también eso, ¿no? Digo, hay tensiones, no deja de ser una alianza electoral. Nosotros acá lo hemos dicho innumerable cantidad de veces, el gobierno evidentemente tardó mucho, hubo presiones, hubo lobby para que esto, pero finalmente ayer se anuncia la discusión y ojalá pueda ser aprobado porque... Ojalá salga. Todos los instrumentos son perfectibles, pero por lo pronto es de justicia que los que más tienen sean los que más aporten, claramente. Pero absolutamente. Pero además yo te digo, también había debate en el gobierno de Néstor, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Nosotros no estuvimos de acuerdo
con la reelección de Rovira, por ejemplo, ¿no? Y Néstor la apoyó. Claro. Y nosotros no estuvimos de acuerdo con eso y lo hicimos público y apoyamos al obispo Piña. ¿Por qué? Porque Rovira era un jodido y en realidad iba por su tercer mandato, y nosotros creemos que la calidad de la democracia en la Argentina requiere que ni un gobernador, ni un intendente, ni un presidente se puedan perpetuar, porque tarde o temprano, ni aún siendo un presidente progresista, porque tarde o temprano eso tiene su inconveniente y su problema, digamos, ¿no? Entonces, pero nosotros lo discutimos, eso era el 2006, nosotros éramos parte del gobierno, a nadie le asombró y nadie hizo un escándalo por eso, ¿no? Y por ejemplo, te voy a citar otro ejemplo. Néstor planteó la construcción de la transversalidad, supongo que vos te acuerdas de eso, ¿no? Sí, claro. Que era dotar de un nuevo proyecto, a un nuevo proyecto de país, dotarlo de un nuevo proyecto político con lo mejor de cada partido, y nosotros estábamos totalmente de acuerdo. Pero a finales del 2007, Néstor va de presidente del Partido Justicialista. Y las organizaciones sociales no estuvimos de acuerdo con eso. Y fuimos y nos reunimos, hay una foto famosa que está Emilio Pérsico, está Luis Delía, está Edgardo de Preti, estoy yo en Puerto Madero, y fuimos a discutir con él eso. No, fuimos a discutir que no era bueno que él fuera el presidente, que él tenía que promover la transversalidad y ser la referencia de todo, ¿no?, del Partido Justicialista. O sea, esos debates también existieron y no tienen nada de malo, como no tienen nada de malo, siempre y cuando se hagan razonablemente, que se pongan en debate cosas ahora. Claro. Es absolutamente razonable. Humberto, nos tenemos que ir a la tanda. Me encantaría seguir charlando. Lo vamos a convocar en otro momento antes de fin de año, a ver cómo cierra este año tan raro, tan extenso, pero queríamos también aprovechar la oportunidad de la fecha para conversar con ustedes. Así que repetimos que es mañana y ustedes tienen convocado una actividad. Pasamos de paso el aviso. Sí, a las 19 horas por Facebook Live, por la página de Facebook del Libre del Sur Nacional. Se puede seguir el acto virtual. Claro. Esperemos que nos salga mejor que Alberto, ¿no? ¿Te acuerdas que le salió? ¿Cuál fue el acto del 17 de octubre? Sí. Que le salió mal, pobre. Bueno, no, lo que pasa es que ahí hay un tema para discutir bastante que tiene que ver con que hay una falta de soberanía digital en la Argentina que tiene que ver con los servidores y que era también previsible que hubiera ataques totalmente, desde el exterior, que es parte de la discusión del país, ¿no? Tener soberanía y autonomía también en lo digital, que hoy está tan presente en nuestras vidas. Exactamente. Humberto, le agradecemos el contacto. No, al contrario, un millón de gracias a ustedes por llamarme. Le mandamos un saludo grande. Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur, recordando los 33 años de la creación de una fuerza política con mucha importancia en la Argentina, como fue la corriente Patria Libre. Lo hacen mañana en un acto virtual.